Yo siempre he admirado la poesía. Yo creo que eso es no mérito, sino una cualidad, entender la poesía. No necesariamente como literatura, sino en todas sus expresiones. Por ejemplo, en la vida. La pintura en sí, como pintura, afortunadamente se cargó de conceptos y de verdad, pero la pintura de antes, la del arte moderno, se superó. Todavía es la hora que no me considero un pintor. Siento que hay una carga interior que tiene que desbordarse. Siento que debo desbordar lo que tengo dentro. El dadaísmo se fundó en 1958. Gonzalo Arango, su fundador, muchos años después escribió su testamento. Y en la última línea de su testamento decía: el futuro del arte moderno se lo dejo a Álvaro Barrios. Álvaro Barrios era un jovencito que cuando comenzó el movimiento comenzó a enviarnos algunos dibujos y algunas de sus obras, y por eso Gonzalo le cogió tanto cariño. Una vez desde Barranquilla hacia Cali, Álvaro Barrios le envió a J. Mario y a Elmo Valencia este sobre. En este sobre está contenida una obra que remite mucho al existencialismo. Se llama Película, Domingo entre las verdes colinas. Y hoy que estamos en la multiplicación de los cuadros, exposición de Álvaro Barrios, lo traigo para mostrarlo, cómo lo he conservado por más de 50 años y a esperar su firma. Qué buena que me demoré porque estaba. Claudia. Álvaro, ¿Cómo estás? querido, ¿cómo estás? Salvación, Sebastián. ¿Qué tal Siempre. todo? ¿Cómo estás? Felicitaciones. Bien. Dejo el porvenir del arte moderno a Álvaro Barrios. Nuestro querido Gonzalo. Gonzalo, sí. Ay, qué alegría. Si quieres, cuéntale a Álvaro. Querido Álvaro, a mi hijo le he contado algo que sucedió en 1965-1966, que en Cali recibí este sobre. Monjes nadaístas, J. Mario Elmo Valencia, de más cualquier parecido, el otro lado del mundo. Y hay como un poema collage. Un poema collage. Y mira este. Ah, Yo no me acordaba ni lo tengo no, registrado. pues imagínate. Ni lo tengo registrado. Tengo algunos, pero no me acordaba haber escrito nada de eso. Estoy en el 65 más o menos. Sí, hicimos varios. Mira la belleza, con José Javier Jorge. Sí. Y entonces, y ahí debe haber de Delfina, Bernal. ¿Cómo no? Pero este me gustaría como tener imagen, como para... Ya hacemos unas copias y te lo... Y me gustaría que me lo firmara. Claro, como te gusta. Qué bueno. Ay, qué belleza. Qué lindo momento. Muchas gracias, Álvaro y Jota. No, pues yo feliz. Los rescates de la vida. Un pobre viejo se desliza con sus cactus que danzan bajo la luna. Una muchacha conservada en grandes tarros o aprisionada en gelatinas vende mermelada de higos transparentes en una calle de Cantón. En todo momento, cada uno piensa que mientras en el norte Dios pasa 1800 años sin empleo,
Lo que importa es cómo concebir la vida si dos toros se desencadenan en el barrio comercial de Nueva York. Ah. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias acá por recibirnos en tu estudio y en tu espacio acá en Barranquilla. Es una alegría estar acá conversando contigo porque hace 1 año y medio que nos vimos, me firmaste un grabado popular en el que decía para Salvador, me lo dedicaste, para Salvador, amigo antes de nacer. Y pues qué lindo que la vida nos reúna. Y pues te quiero empezar preguntando pues por esta relación que nos une, que es la amistad con mi papá y con el grupo nadaísta. Entonces te quiero empezar preguntando por qué fue el nadaísmo para ti y por qué te integraste o cómo te integraste a ese movimiento y qué surgió de ahí para adelante. Sí, bueno, yo en un principio no sabía qué era el nadaísmo y en el fondo, a través de los años tampoco he llegado a saberlo con exactitud. Yo lo que era muy joven. Oí hablar del nadaísmo cuando estaba estudiando arquitectura, porque había algunos, 2 o 3 intelectuales que estudiaban allí y que eran miembros del grupo de Barranquilla, del nadaísmo. Pero yo no conocía a ninguno de los famosos. Lo que pasa es que nos reuníamos y leíamos la revista El Corno Emplumado, que se editaba en México. La dirigía un poeta, Sergio Mondragón, y su esposa Margaret Randall. Y ellos reunían en esa revista de poesía a los más importantes intelectuales de ese tiempo, de los años 60, que fue el que yo, cuando empecé yo a conocer a los nadaístas, fue en los años 60. Y esa revista también tenía ilustraciones de grandes artistas latinoamericanos, entre esos Cuevas, porque esta se editaba en México. Y al final tenía como un directorio de los colaboradores. Allí, publicaban las poesías nadaístas y de mi cuenta yo empecé a enviar ilustraciones. Pero nadie me conocía, porque esto te estoy hablando del año 64. Mi primera exposición fue hacia fines de 1965 en Barranquilla. Y yo empecé a enviar ilustraciones y a Sergio Mondragón le encantaron y de pronto pues las publicó ilustrando poemas de Ernesto Cardenal, que ya era muy importante y a mí me fascinaba, me encanta todavía. Yo siempre he admirado la poesía, la he entendido porque todo el mundo no entiende la poesía. Yo creo que eso es un no mérito, sino una cualidad, entender la poesía. No necesariamente como literatura, sino en todas sus expresiones. Por ejemplo, en la vida. No todo el mundo la comprende ni la capta, ¿no? En tu pintura se hace presente siempre la poesía. Sí, en realidad yo ni me di cuenta cómo fue que se incluyó eso, pero cuando yo tenía 4 años, mi primer dibujo fue una frase. Porque yo no era el titular de un periódico en Barranquilla, pero yo no sabía escribir ni leer, pero sabía dibujar.
Entonces dibujé las letras y pedí que me leyeran lo que decía allí. Entonces, desde allí creo que comienza una especie de noviazgo con la literatura. Mis regalos de Navidad eran siempre libros. Pero al mismo tiempo tuve como un pudor con respecto a la literatura. Yo nunca me consideré un escritor ni un poeta de los que escriben, ni nada de eso. Hasta muy recientemente, hace algunos años, que algunas instituciones como el MoMA me han catalogado o calificado como poeta, porque me han invitado a eventos, ¿no? El MoMA, por ejemplo, tenía un programa que se llamaba Poetas en Persona y me invitaron a participar allí y yo pensé que era una equivocación, porque yo pues les contesté que yo encantado y honrado de que me incluyeran en un programa de poetas en persona, poetas modernos, pero que yo era un artista plástico y que a lo mejor había una equivocación. Pero ellos me corrigieron porque se referían a mis sueños con Marcel Duchamp, esa serie de textos que comencé a escribir en los años 80 en forma de hojas volantes, manuscritas, con la imagen de Marcel Duchamp allí, y el tema era Sueños con Marcel Duchamp, pero era un pretexto, ¿verdad?, para yo escribir una serie de textos fantásticos que venían pues como del fondo de mi imaginación, no sé si se puede llamar fondo, pero venían de mi imaginación y los hacía a través de ese medio como es la escritura. De hecho, pues años más tarde, tu papá J. Mario lo incluyó en una antología nadaísta, ¿no? de literatura. Pero si me hubieran dicho, queremos que tus poemas estén en este libro, yo hubiera dicho no, por favor no me digan que soy un poeta que escribe cosas. No, me da un pudor, una cosa así extraña. Más bien me parece más difícil y me emociona lograr el carácter poético en mi obra plástica, digamos. Que lo que esté allí tenga un sentido poético. Cuando yo lo percibo y veo que se logró, eso me enorgullece. Hablaste ahorita de algo que me interesa, que es los sueños. Y sé que a ti también te han catalogado como un artista surrealista, ¿no? No sé si tú te consideras un artista surrealista y cómo es ese trabajo con los sueños de arte. Todavía tengo una confusión sobre si soy un artista surrealista, pero lo que sí tengo claro es desde un principio que el surrealismo es el único movimiento importante del arte moderno que sobrevive y que tiene un lugar en el arte contemporáneo. De eso, los grandes artistas y los grandes movimientos entre el siglo XIX, del siglo XX y el XXI, los buenos no pueden escapar del surrealismo. Sobre todo porque a mí me parece que es una filosofía o teoría del arte que no tiene como forma de disolverse, de perderse, de desaparecer, porque tiene que ver con las otras realidades que conviven con nosotros eternamente, siempre, desde que surgió la vida, aún antes de que surgiera el pensamiento, hay varias realidades paralelas que se sobreponen, coexisten, y todo el mundo espiritual, cuando surge ya más claramente lo espiritual, tiene que ver con la intercomunicación de todas esas realidades. De manera que el sueño es una de esas realidades investigadas por los surrealistas, porque en el mundo, en lo onírico, se desarrolla una realidad paralela e inexplicable, que ni siquiera creo yo que tiene el nivel de importancia que le dio, digamos, Freud. Yo creo que es más profundo todavía y superior a Freud, el mundo de los sueños, lo onírico. De hecho, las obras de arte oníricas
yo creo que superan a Freud y a todo, porque es que las obras de arte no se explican, no son para ser explicadas. Uno no tiene que estar contando una historia, un cuento sobre una obra, por ejemplo, abstracta o de cualquier índole. Ya ni siquiera existen los movimientos artísticos. Existen artistas. Cada artista es un movimiento. Y la vida del artista, ese es el movimiento, dura eso. Pero no hay movimientos como el impresionismo, ni siquiera el dadaísmo, ni nada. Sobrevive el surrealismo, pero no como movimiento, sino como una presencia en la sensibilidad artística universal, que no se va a ir nunca. Entonces, en ese sentido, yo sí me siento muy honrado de que algunos piensen que yo soy un surrealista. Porque el surrealismo se actualiza, se renueva día a día, a cada segundo, como lo hacen los artistas. Y el nombre surrealismo, aunque está tan ligado al periodo moderno, es un nombre muy vigente. Yo creo que se siente, y de hecho lo es, muy contemporáneo. Yo creo que si hay alguien apropiado para que nos explique, me explique a mí, le explique al público una diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo, eres tú. No sé, pues puede que sí. Porque en un tiempo estuve muy ligado a la docencia y intenté explicar el proceso de cambio entre el arte moderno y lo contemporáneo. Y es algo bastante complejo, pero que por supuesto se puede resumir. Hay unos valores del arte moderno que fueron vigentes hasta un cierto momento. No hay una fecha propiamente dicha para que empiece esa transformación, pero yo la podría ubicar aproximadamente hasta cuando aparece el pop art, a mediados del siglo XX. Los grandes artistas, y hubo los movimientos, como ya dije antes, desde vinculados a lo que se conoció como modernismo, desde fines del siglo XIX, ¿verdad? Porque Picasso y algunos de esos nacieron en el siglo XIX y produjeron arte antes del cambio de siglo. Pero todos estos grandes movimientos, ya de comienzos de siglo, tenían unos principios y produjeron obras maestras con base en esos principios muy importantes, hasta que, gracias a la aparición aislada de algunos genios, digamos, intelectuales geniales que produjo el arte moderno, hubo esa transformación que condujo a la desaparición de los valores y principios modernistas. Y yo digo que un momento simbólico podría ser el pop art con Andy Warhol. Esos hallazgos de él fueron la base para que los artistas, 50 años después, pudieran romper unas ataduras conceptuales que había. Y sin demeritar lo que los modernos descubrieron, alguien tenía que relevarlos, porque es que el arte no es una cosa estática, que se queda allí como un museo de esculturas de mármol encapsulados. No, el arte es dinámico, el arte va explotando, va cambiando el mundo. Eso me da para pensar una idea política, una ruptura tremenda que tú implementaste, ya me vas a decir la época exacta, que fue algo muy arriesgado, muy peligroso, que fue cuando tú democratizas el acceso a tu arte, a tus originales, a tus Álvaro Barrios, para toda una ciudad, que es cuando te inventas los grabados populares. Precisamente eso que mencionas de los grabados populares, ahí sí fui un pionero, pero como dices, no, yo no lo sabía. No lo sabía porque la curadora de grabados del MoMA escuchó una conferencia mía en la Trienal de Poligráfica de San Juan, a donde fui invitado por José Ignacio Roca, que era el curador, o uno de los curadores, y participé con toda la colección de grabados populares que había realizado hasta ese año.
que creo que fue en el 2004. Y pues yo no sabía que estaba creando un nuevo tipo de grabado. Primero que todo, tuve una reacción en contra en Colombia. ¿De qué año fue? El primer grabado fue popular, fue en 1972. ¿En qué periódico? En el periódico Diario del Caribe de Barranquilla. ¿Qué te dijeron cuando fuiste? ¿Cómo fue el proceso de la idea y...? Ah, bueno, porque yo trabajaba en una agencia publicitaria y una empresa que anunciaba café colombiano pidió que los avisos fueran 3 dibujos míos. Y yo hice 3 dibujos a lápiz que debían ser publicados en la prensa, pero en ese tiempo no existía el offset, sino la tipografía. Y entonces se hacían unos clichés que eran como en plomo sobre unos tacos de madera. Medité realmente sobre el hecho de que estaba haciendo una impresión, una obra gráfica en un medio masivo de comunicación que tenía un gran paralelo con el grabado tradicional, aunque no era convencional la forma de presentarlo. De hecho, cuando hice mi primer grabado popular, los grabadores tradicionales colombianos se molestaron y dijeron que por qué yo los llamaba grabados, porque allí no se grababa nada, ¿no? Pero yo estaba haciendo un paralelo con los tacos de madera, con la pieza en plomo, hacía ese paralelo con respecto a las planchas de los grabados tradicionales. Y me interesó inmediatamente que los papeles que se usaban para ese nuevo grabado que yo proponía no eran papeles finos, sino papel periódico, un papel muy económico y que se oxidaba rápidamente. Un papel periódico de un año a otro ya se vuelve amarillo y se va desbaratando, se va como rompiendo. Es casi efímero, digámoslo así. Digo casi porque yo pensaba que era sumamente efímero, pero ya pasaron 50 años y todavía hay grabados populares míos con sus papeles desbaratándose, ¿no? Pero cada uno lo guardan con unos papeles anti no sé qué y todo para que esté lo mejor conservado posible, ¿no? Entonces, el papel periódico no solamente era delicado, sino menospreciado. Porque los periódicos se leen hoy y se botan. Y por eso se hacen en un papel que es efímero, que se oxida. Pero ese oxidarse, digamos, del papel a mí me parecía poético. Volvemos a la idea anterior. Es poético que los periódicos en general traigan una noticia que al día siguiente ya pasó, ya no es importante, se borra hasta de la memoria, digámoslo. Entonces, quería además que esos grabados, porque yo sigo insistiendo que son grabados, fueran recibidos por un gran número de personas y que fueran gratis la firma. Porque en los grabados tradicionales también se tiene la idea de que la firma del artista encarece el grabado y que cuanto más pequeña es la edición, pues también es más costoso el grabado. Pero la idea original del grabado, de los grabados en la historia, fue hacer más económica las obras de arte y que llegaran a un mayor número de personas. Hoy hay coleccionistas que tienen o pinturas de tamaños grandes formatos, o piezas muy de técnica o de medios muy conceptuales, y al mismo tiempo tienen en esas colecciones grabados populares. Maravilloso. Se les han dado el puesto que merecen. Entonces, son las únicas obras mías que me emocionan cuando alguien, un museo, una institución, las compra. Yo te quiero preguntar por ese San Sebastián
¿Qué significa para ti y por qué está tan presente en tu obra, Álvaro? Bueno, sí, está presente a través de los años, ¿no? Hay varios San Sebastianes en los grabados populares. No es, por supuesto, un tema religioso, porque dejó de ser religioso hace muchos siglos. Sí existió, parece, San Sebastián, en la iconografía católica existe, y como que sí fue real que existió. Pero, por ejemplo, en el tiempo de la Edad Media, sí tenía un carácter religioso. Después, en el periodo del Renacimiento, como casi todas las obras del Renacimiento, fueron un pretexto para mostrar el cuerpo humano desnudo. Y los griegos lo habían hecho, por supuesto, pero ellos tenían otras creencias religiosas y filosóficas, aunque el cristianismo es como una consecuencia de Platón y de los pensadores griegos. Al ya pertenecer a una religión, la religión cristiana, digamos, y haberse desarrollado en el Imperio Romano, que también fue un triunfo del cristianismo, que el Imperio Romano se volviera cristiano, y Roma es la capital del cristianismo. Entonces, durante el Renacimiento, o sea, lo que eran las versiones religiosas de personas, de historias, en fin, fueron volviéndose en el Renacimiento un pretexto para, a partir de Grecia, aplicarlas a los temas religiosos, ¿no? Por eso, Miguel Ángel no era que estuviera venerando la persona y la figura y el concepto de David, sino que se le presentaba como una buena oportunidad para mostrar un cuerpo desnudo joven. Sin que fuera un pecado Sin que fuera un pecado, ni que fuera un dios griego, ni nada de eso. Así también otros artistas ponían, por ejemplo, hasta un tema tan aparentemente casto y, no sé, como la Virgen María, la maternidad de la Virgen María con el niño Jesús. Entonces era un pretexto en el Renacimiento para que la Virgen se sacara el seno del vestido, lo apretara y se diera un chorrito de leche a la boca del niño Jesús. Y se llama la Virgen de la Leche, ¿no? Y así lo hacían todos los grandes maestros, como Rafael, como el mismo Miguel Ángel. Es decir, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel es una Virgen, está el Cristo desnudo en los brazos de una madre que está completamente vestida, pero por debajo del vestido se le ven unos senos grandes a la Virgen María. Entonces, ¿el arte erótico nace del arte religioso o era un...? Bueno, no nace propiamente, no, porque en la antigüedad hay mucho arte erótico, sino que el erotismo y lo religioso cristiano no eran compatibles. Era como un tabú, pero fue roto en el Renacimiento. Porque es muy distinto de pornografía en el arte cristiano no hay, por ejemplo, todas esas figuras que se encuentran en los frescos de Pompeya, en las vasijas antiguas griegas y todo eso, que eran transgresoras desde el punto de vista erótico. No, acá el Renacimiento guarda una compostura y una finura extraordinaria, con un concepto artístico maravilloso, pero sin excluir lo erótico. Por el contrario, está muy incluido en casi todas las obras del Renacimiento. Y pues la figura de San Sebastián era más que apropiada para expresar eso, ¿no? El David de los cristianos podría ser un San Sebastián, porque supuestamente era un soldado de la corte de un emperador no cristiano que es condenado a morir por flechas. Lo desnudan, lo atan a un árbol y muere con flechas. Entonces comenzó, como dije,
siendo una figura religiosa en la época en el medioevo, pero ya en el Renacimiento era más bien un pretexto para mostrar un cuerpo joven desnudo como lo hacían los griegos. ¿Y en tu caso? En mi caso, pues yo obviamente como nunca fui un artista extemporáneo como uno de los que hablamos antes de la entrevista, yo tenía que hacer una versión contemporánea. Y una de las que más me ha gustado son los grabados populares que he hecho con ese tema. Y fotografías, que son obras de un carácter muy conceptual, como una serie que tengo que se llama San Sebastián con niño, porque el San Sebastián cristiano no lleva niños cargados en los brazos, como otros santos del santoral. Por ejemplo, San José lleva un niño Jesús. Y hay un San Cristóbal que va atravesando un río con el niño cargado acá en los hombros. Y así, un San Antonio también tiene. Pero San Sebastián no lleva niño por ninguna parte. Yo inventé un San Sebastián con niño, ¿verdad? Pero el niño que lleva mi San Sebastián es mi versión del urinal de Marcel Duchamp. El urinal plateado. Él lo lleva cargado en 6 poses distintas, aunque hice como 200 fotografías para escoger finalmente 6. Escogí las que tenían posiciones de 6 santos católicos que llevan niños. Y en lugar de niños van llevando la escultura de Marcel Duchamp. ¿Esa obra de qué año es? Del 2013 más o menos. De 2013. La hice para la retrospectiva de mi obra en el Banco de la República. Y son fotografías a tamaño natural, con un modelo, ¿no? Pero obviamente volviendo también a los hallazgos del postmodernismo o de lo contemporáneo, no son fotografías hechas por mí, yo no soy un fotógrafo. Yo dirigí todo. Aparecen mis obras como de Álvaro Barrios, pero ninguna de las obras mías que usan la fotografía fueron realizadas por mí. Yo no soy fotógrafo. Yo, con mi camarita de los celulares, es lo que hago cosas, ¿no? Pero ninguno ha hecho todavía ninguna que sea obra de arte. Pero sí me encantó haber podido usar un equipo en que incluía fotógrafos, ¿verdad? Maquilladores, etcétera, para crear una obra cuyo mérito casi que exclusivamente es la idea. Yo era conocido más como un dibujante. Y si bien había utilizado el cómic desde mis primeras exhibiciones, en formatos muy pequeños, sobre papel, nunca me había atrevido a ampliarlas, y menos en la técnica de la pintura. Pero todavía es la hora que no me considero un pintor. Y además de eso ya tampoco es importante en el arte si uno es pintor o es dibujante, pues eso no importa. Pero sigo pensando que desde el punto de vista técnico, si estuviéramos en el arte moderno, son dibujos ampliados. Y ha cambiado el soporte porque siempre no es papel, sino es lienzo.
Entonces, si uno ve en una fotografía que se reduzca cualquiera de estas pinturas, pues son como unos dibujos. Es lo mismo. Pero el cambio de formato puede que haya sido de cierto impacto, porque empezaron a tener una presencia física. Antes era como muy íntimo el medio. Sigo pensando que el dibujo es un medio muy íntimo. Tal vez el más íntimo que tienen los artistas plásticos. Pero uno de los logros del conceptualismo es que todo el arte se volvió conceptual. Es decir, si una pintura no tiene un concepto más importante que la técnica misma, no existe, y no vale la pena. Han desaparecido las técnicas como la escultura, porque se le da el nombre de escultura a algo que por extensión podría partir de la escultura, pero que no lo es propiamente como se concebía antes, ¿no? Las instalaciones, sí, y todas estas cosas en el medio ambiente, etcétera, etcétera, y hasta el mismo performance y todo eso, son nuevas versiones de la escultura. Y si existen también escultores, tienen que imprimirles un concepto que supere la misma técnica. Y, por supuesto, que no importa si físicamente son hechos por asistentes o por otras personas. La parte material. Y para cerrar, me gustaría proponerte, preguntarte por algunos personajes que creo que sería muy útil para terminar de enmarcar el concepto que hemos trabajado. Y te propondré unos nombres y vamos diciendo. El primero, Marcel Duchamp. ¿Qué me puedes decir de Marcel Duchamp? Pues, como sabes, mi arte siempre ha sido acerca del arte mismo, y he abordado la obra de otros artistas. Al comienzo, lo primero que yo abordé fueron los autores de las tiras cómicas, como Dick Tracy, y para mí Chester Gould, el autor de Dick Tracy, era un ídolo. Pero me sentía como pez en el agua trabajando con obras de esos artistas. O también, más adelante, con imágenes del Renacimiento y todo eso, que es un periodo que admiro mucho del arte. Pero nunca me atreví a hacerlo con artistas modernos o contemporáneos. Menos con alguien tan difícil y complejo como Marcel Duchamp. Como comprendí que él, la primera vez que oí hablar de él, fue en un libro que tenía entrevistas con grandes artistas, pero no tenía imágenes, no tenía ilustraciones. Entonces conocí primero las ideas de Duchamp antes que las imágenes de sus obras. Porque él comenzó como pintor desde el siglo XIX y fue uno de los grandes cubistas. Porque muchas personas piensan que los grandes cubistas eran solamente Braque y Picasso, por ejemplo. Pero olvidan que algunas de las obras maestras del cubismo las hizo Marcel Duchamp, como su famoso desnudo bajando una escalera. Son pinturas al óleo. Pero yo no conocí nada de esas cosas cuando oí hablar por primera vez de él, porque era una entrevista que le hacían de un libro de texto solamente. Entonces conocí
fue sus ideas. Y fueron las que me influenciaron. Creo que a propósito dejé de ver sus imágenes, pero además que en ese tiempo, en los 60s, no era muy conocido Duchamp, parece mentira, pero cuando yo estaba estudiando en Italia Historia del Arte, en 1967, solamente había 2 obras de Marcel Duchamp en museos europeos. Y ambos eran pinturas. Uno estaba en la colección de Peggy Guggenheim en Venecia, y como yo estudiaba allá en esa ciudad, y la colección estaba abierta 2 veces por semana, 2 tardes por semana, gratis, yo iba todas las semanas a ver esa colección. Y allí estaba El joven triste en un tren, se llama la pintura. Y fue la primera vez que vi algo de Duchamp, porque no lo había visto ni siquiera en libros. Pero ya tenía una fascinación con sus ideas. Lo que me pareció más difícil, bueno, y esa es una gran influencia, pero lo que me pareció muy difícil es usar su trabajo, usar su obra o sus ideas dentro de las mías. Me parecía primero que todo un coloso y que era imposible ni emularlo, ni cómo me atrevía yo a tener un acercamiento con ese monstruo en el buen sentido del término. Y comencé a hacer eso como a fines, en el 79, 80, comencé a trabajar sobre Duchamp muy tímidamente. Realicé una exhibición en el Museo de la Tertulia, donde ya estaba el conjunto de mis sueños con Marcel Duchamp, que eran estas hojas volantes con una imagen de Duchamp impresa y unas líneas en blanco para yo llenarlas con un escrito, manuscrito, con unos principios, a veces historias, todo muy breves, en donde pasan desde teoría del arte, historia del arte, no como sucedió, sino como a mí me hubiera gustado que hubiera sucedido. Y así fue mi primer acercamiento con Duchamp. Fui perdiéndole el miedo. Cuando hice la fotografía de mi versión de Rose la vi, una obra de Duchamp que él inventó porque creó un artista falso durante varios años, pero era él mismo haciendo las obras, y para distraer a la gente, para que no supieran que era él, le pidió a su amigo Man Ray que le tomara una fotografía a él disfrazado de mujer, del artista esa, y que le inventó el nombre Rose Selavin. Y claro, entonces Man Ray le apoyó su proyecto, le hizo una fotografía famosa de Duchamp, y después de unos años, esa Rose Selavin hizo exhibiciones y todo, y después de un tiempo fue que se supo que había sido Duchamp. Entonces yo quise hacer una versión mía de eso, también hice un artista inventado, y también hice mi Rose Selavin. Pero mi Rose Selavin es una versión, es una unión de 2 obras de Duchamp. De la foto de Man Ray y de otra pieza de Duchamp que era una postal de la Mona Lisa a la que le añadió bigotes. Le pintó encima. Entonces, bueno, la fotografía mía, mi Rose Selavin, era como tratando de ser parecida a la de Man Ray, pero me dejé bigotes, pero los usaba en ese tiempo. Entonces eran 2 obras que formaron una tercera. Eso Duchamp lo llamaba ready-made recíproco. Recíproco eran unas piezas que él hacía, que eran 2 objetos, por ejemplo, diferentes, que al unirse formaban una tercera. Como la rueda de bicicleta, que era un banquillo de cocina y una rueda de bicicleta encima, formaban una tercera obra. Entonces, lo mío, yo consideré que era un ready-made recíproco, al unir la Mona Lisa con bigotes y la Rose Selavin de la foto que le tomó Man Ray. Cuando yo hice esa pieza en el año 80 y la exhibí en la Galería Garcés Velázquez, en Bogotá, yo pensé, bueno,
esto no va a tener ninguna trascendencia, a lo mejor se van a burlar de mí en los grandes museos, si algún día llegaran a saber que yo he hecho esto, dirán, bueno, esto es un artista colombiano o latinoamericano que está pretendiendo emular lo que un maestro hizo con una profundidad y una trascendencia única, entonces qué chiste. Yo pensé eso. Pero pasado el tiempo, supe por Beatriz González, porque ella fue la que se enteró primero, que el MoMA de Nueva York había adquirido una Rose Lavie, de las mías, y yo no sabía, porque no la adquirieron a través mío directamente, sino a través de otra institución de Nueva York que se llama Franklin Furnace, y fue la primera pieza mía que tuvieron. De hecho, la pusieron después en un libro que es parte de la colección, comparte de la colección del museo. Y yo quedé maravillado con eso, no porque el MoMA hubiera adquirido una obra mía, sino porque la categoría que le dio a mi idea de Rose Lavie, que siempre tuve la inseguridad de que fuera una obra que trascendiera. Y saber que un museo que tiene originales de Duchamp la adquirió para en cualquier momento ponerla a dialogar. Eso para mí fue, aparte de un gran honor, una gran satisfacción como hecho creativo que reforzaba pues mi carrera y las cosas en las que yo he creído siempre. Entonces ya pues le perdí el miedo a Duchamp y hice toda una serie de años enteros haciendo mis versiones y mis diálogos con Duchamp. ¿Y Gonzalo Arango? Gonzalo, yo creo que sí era un gran poeta, que no se expresaba con el mismo nivel en la poesía escrita, pero sobre todo fue un visionario, porque su movimiento, os digo yo porque él comenzó esa idea y los otros amigos suyos contemporáneos, de los que Cotamario es, digamos, una prueba viviente actual, lograron algo que a mí me parecía imposible, que era sacar la poesía colombiana de un punto en el que parecía un callejón sin salida, aunque había unos grandes artistas anteriores que habían producido obras pues, respetabilísimas, como los de Piedra y Cielo, el movimiento Piedra y Cielo y cosas así, pero sobre todo que ese movimiento de jóvenes colombianos pudieran emular y ser completamente distintos por ejemplo, de la poesía surrealista, ¿verdad? Y que tuviera un carácter latinoamericano, porque a través de esa revista, de la que mencioné mexicana, El Corno Emplumado, se podía comparar todo lo que estaba sucediendo entre los jóvenes latinoamericanos. Y allí fue una prueba contundente de que el movimiento colombiano del nadaísmo tenía una cohesión y un sentido definitivamente importante a nivel latinoamericano. Y con más trascendencia, porque los poetas norteamericanos y los beatniks, los ingleses y todo eso, supieron del nadaísmo y lo respetaron y admiraron así contundentemente. Y en su testamento te dejó un encargo que creo que tienes todo la dignidad para ser el heredero, que te dijo el futuro del arte moderno. En Colombia, sí.
Nuevo Testamento. Yo, Gonzalo Arango, dejo mi mala reputación a la familia, mi mal olor a la International Petroleum Company, mi tiempo perdido al Tesoro Nacional, mi cerebro a una babosa, mi corazón al pez espada, mi ángel de la guarda a la Academia de Historia, mi alma inmortal al primer gusano, mi sexo a la medusa de cabellos de serpiente, mis 2 pies a la memoria de Arthur Rimbaud, mi gloria a los pobres de espíritu, mi felicidad a los psiquiatras, mi sífilis a la posteridad, mi mano derecha a la revolución, mi ombligo al Museo del Oro, mis zapatos rotos al nadaísmo, mi caja de dientes al enterrador, mi intestino delgado a la República de Colombia, ¿qué puedo decir acá? A Teresa. A Teresa la tristeza de un perro como yo. De un perro como yo. Y a Álvaro Barrios el destino de la pintura moderna. Gonzalo Arango. En un tiempo pensé que era un chiste, después pensé que era una responsabilidad grandísima que yo no iba a poder cargar con ese peso. Y después la pintura en sí, como pintura, afortunadamente se cargó de conceptos y de verdad, pero la pintura de antes, la del arte moderno, se superó. Entonces ya no importaba el destino de esa pintura. Esa pintura se diluyó y vino lo siguiente. Me siento que estoy respondiendo a su encargo, porque tantas décadas y en ninguna he descansado, porque hay gente que se toma un descanso. Hay artistas que se desaparecen por una década o se desaparecen por un tiempo o dejan de ser artistas, que es inconcebible, pero ha ocurrido. Y ocurre a menudo en el arte contemporáneo. Entonces, sí me siento como satisfecho de haber pasado 6, 7, yo no sé ya cuántas décadas, tratando de exponer ideas que sí sean vigentes. Pero no lo considero como una carga, como algo imposible de llevar ni nada. Es algo que afortunadamente fluye, ¿verdad? Porque siento que hay una carga interior que tiene que desbordarse. Siento que debo desbordar lo que tengo dentro. Todavía tienes mucho más para seguir desbordando. Pues, lo siento, sí. ¿Cómo está? Lo siento, no sé qué es lo que tengo dentro, porque esa es otra cosa, que no alcanzamos a conocernos del todo, porque somos como algo sin fondo, un infinito sin fondo, del cual van saliendo cosas. A medida que van saliendo, yo me voy dando cuenta. Tenía esto adentro de mí, y fue saliendo. Maravilloso. Pues Álvaro, esto ha sido un honor. Para mí es un motivo de enorme satisfacción y espero que el público disfrute tanto como yo de esta charla. Te queremos mucho y que esto sea una huella y un registro para muchas generaciones más para nutrirnos de tu palabra, que siempre es una belleza. Ya tu arte lo tenemos en los museos, en los libros y se sigue gestando. Pero tu palabra también siempre es necesaria y tu imagen acá en este estudio maravilloso de Barranquilla es un motivo de enorme felicidad y estaremos viéndonos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a tu papá, porque es que él es como, no un fantasma, sino como un ángel que está siempre presente, ha estado presente tantos años en mi vida y de verdad que sin querer... Eso del nadaísmo fue como una hermandad y así nos hemos considerado. Entonces es no solamente muy bonito, sino gratificante, estimulante
Y no hubiera sido lo mismo mi carrera si el nadaísmo no hubiera existido, es verdad. Qué bello. Gracias a ti también. Mil gracias, hermano. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,